vamos al encuentro de el licenciado Víctor Bullman, que es el director técnico de Argentinos por la Educación. Aquí nosotros cerca tenemos una militante de todo esto, que es María Cristina Gómez, esta maestra fantástica que es toda una referencia para nosotros en este tema. Licenciado, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, María Emilia, ¿cómo estás? Bien, por suerte, en un sábado soleado, al menos frío pero soleado, así que estamos contentos de estar trabajando aquí. Bueno, primero les voy a preguntar que nos cuente brevemente, pero para ponernos en clima, el trabajo que vienen realizando ustedes sobre, por supuesto, con eje en la educación, pero desde esa mirada técnica para dar los informes que luego producen. Sí, Argentinos por la Educación es una ONG que nació hace 3 años con el impulso inicial de un grupo de empresarios muy comprometidos con el tema educativo y basados, por supuesto, en como decías, en la evidencia, en los datos. Lo que buscamos es, en primer lugar, que cada vez se hable más de educación en base a informes, a datos públicos, a información específica, y de esta manera lograr también una mayor movilización, digamos, social en torno a un tema tan crítico para el desarrollo del país como es la Argentina y como es en este caso la educación. Ustedes han producido ya 3 informes, ¿verdad? En total, desde que nació el observatorio... No, este año digo. 50 informes. En lo que va del año publicamos 3 informes relacionados con el tema específico de una encuesta que hicimos en el marco de la pandemia. Sí. Pero en total, en la historia del observatorio ya publicamos más de 50 informes. Tratamos de publicar cada 2 o 3 semanas junto a algunos de nuestros más de 70 referentes educativos que forman parte del espacio. Y en este caso puntual, en los resultados de esta encuesta que hicimos con Mariano Narodowski de la Universidad de Itela. ¿Cómo podemos titular, cientificar, subrayar lo más significativo de estas encuestas, de estas 3 que han sido, como ustedes bien dicen, que son encuestas, no tienen carácter de otra cosa que ello, pero muy profundas, a 273 familias, estoy hablando de memoria, 262 familias, sería algo así, ¿no? 262 familias, sí. Exactamente. Sí. Lo que hicimos fue una muestra representativa de escuelas primarias estatales, urbanas, en todo el país, y en esa muestra aleatoria salieron sorteadas esas 262 escuelas. Lo que hicimos fue entrevistar a una familia por cada una de esas... Claro. De esas escuelas, de manera que esas encuestas pudieran dar cuenta de lo que pasaba en la relación pedagógica entre familias y escuelas en el marco de la pandemia. Esta encuesta la realizamos a fines de junio, comienzos de julio, con lo cual ya habían transcurrido unos 4 meses desde la interrupción de las clases presenciales y ya muchas prácticas estaban en pie, digamos, no es que hicimos esto en los primeros días donde familias y docentes y escuelas estaban acomodándose, sino que ya había algunas prácticas más establecidas. Encontramos luces y sombras en los hallazgos de los datos de esta encuesta. Digamos, entre los datos del vaso medio lleno, un dato importante es que casi todas las escuelas mantienen una frecuencia de vínculo pedagógico de al menos una vez por semana, es decir, se están haciendo grandes esfuerzos tanto desde el lado de las escuelas, los directivos, los docentes y desde los alumnos y las familias para mantener una asiduidad en el vínculo entre escuelas y familias, incluso en el marco de esta interrupción de clases presenciales. En el primer informe, que pueden también descargar desde argentinosporlaeducacion.org, se puede ver que el 90% de las escuelas tiene al menos un vínculo semanal y la mitad de las escuelas tiene un vínculo diario con las familias.
Entonces, hasta ahí, digamos, la, entre comillas, buena noticia, que es que con mucho esfuerzo se está manteniendo, digamos, cierto vínculo entre familias y escuelas. Un segundo punto que encontramos, esto también se ve en el segundo informe que publicamos, es que entre las herramientas que usan las escuelas para comunicarse con sus alumnos, sobresale el celular como el dispositivo estrella, digamos, de este en un altísimo nivel, ¿no? Por lo que he visto. Sí, el 80% de las comunicaciones se hace vía WhatsApp, y entonces ahí el medio también es el celular por excelencia. También es verdad que es el dispositivo, digamos, más expandido en todas las familias, pero algo interesante que veíamos es que en este caso estamos hablando de chicos y chicas del nivel primario, es decir, tienen entre 6 y 12 años. Muchos no tienen un celular propio, entonces en gran medida el dispositivo, en 3 de cada 4 casos, el dispositivo usado, o sea, el celular, la computadora, en menor medida, es un dispositivo compartido con otros miembros de la familia, en general la madre, el padre, un hermano mayor, etcétera. Entonces eso podría limitar en cierta medida la disponibilidad de tiempo y de uso de los chicos respecto al dispositivo tecnológico. También encontramos que en general más de la mitad, alrededor de la mitad de los chicos está entre más de 3 horas al día haciendo tareas de la escuela, digamos, conectado a tareas de la escuela, a actividades, a realizar tareas. Y en el último informe que publicamos, que es el que publicamos esta semana, algo interesante para destacar es que 9 de cada 10 chicos necesitan el acompañamiento de un adulto en su hogar. ¿Para realizar las tareas o para entender las consignas, el desarrollo de las clases? Tanto para hacer las tareas como para estar acompañado durante esas 3 o 6 horas que están los chicos, digamos, en clases, entre comillas. En 4 de cada 10 casos este acompañamiento es constante. Nosotros lo que le preguntábamos a las familias era si los chicos podían resolver solos, sin ayuda de un adulto, las tareas escolares, si a veces necesitaban la ayuda de un adulto o si nunca le requerían. Y lo que encontramos es que en 9 de cada 10 casos a veces o siempre la necesitan, y la ayuda constante aparece en 4 de cada 10 casos, lo cual en la dinámica familiar sin dudas implica una presión adicional, digamos, además del confinamiento, de la convivencia en un espacio cerrado ya durante más de 5 meses. Lo que encontramos es, resumiendo los hallazgos de estos estudios, que el vínculo pedagógico es frecuente, que en general los chicos, al menos en la mitad de los casos, pasan entre 3 y 6 horas, en su mayoría conectados a la escuela vía un celular, a través de WhatsApp en una gran medida, y que requieren en un buen porcentaje una ayuda a veces o constante de un alumno, lo cual configura, digamos, una situación que sin duda plantea desafíos para la dinámica escolar, pero también para la dinámica familiar, donde los adultos necesitan a veces ese dispositivo para otros fines, también para trabajar, para comunicarse con otros familiares, y donde los adultos, además de enseñarles a los chicos, acompañarlos en las tareas escolares, necesitan su tiempo para su propio trabajo, para su ocio, para el descanso. Víctor, Marcos Pereira te saluda, buenos días. Buen día, Marcos. Obviamente que la importancia, lo fundamental de la presencialidad está fuera de discusión, pero esta virtualidad en cuanto al grado de incorporación del conocimiento, de fijación del conocimiento, ¿se puede medir, se puede mesurar? Bueno, se puede, pero todavía no tenemos información al respecto. En
en este año tan particular no va a haber pruebas a aprender, que son las pruebas estandarizadas, digamos, nacionales, que se vienen haciendo cada año de manera censal en la primaria y en la secundaria. Entonces todavía es pronto como para decir, bueno, los chicos aprenden más, aprenden menos, aprenden igual en el marco de esta interrupción de clases presenciales. Lo que sí vemos en un informe anterior que publicamos con Alejandro Rosopoulos de la Universidad de San Andrés era el acceso a la conectividad que hay en las familias argentinas, porque este estudio que comentaba, que hicimos con Mariano Narodowski, sin dudas tiene un sesgo porque lo hicimos vía internet. Entonces claro, estamos encuestando a familias que están conectadas. Claro. Entonces también nos preguntábamos, bueno, ¿cómo es la conexión en Argentina? ¿Cuántos chicos tienen acceso a internet? ¿Cuál es la velocidad de ese acceso en términos de calidad del servicio? La respuesta debe ser dispar, muy dispar. El ministro Trota el sábado pasado nos decía que ellos tienen un cálculo de 1 millón de alumnos que no se han conectado a lo largo y lo ancho del país, ¿no? Sí, es tal cual. La situación en Argentina, en términos socioeconómicos es municipal, en términos educativos es de una gran heterogeneidad. Lo que veíamos en el informe respecto a la conexión a internet es que en el nivel primario 1 de cada 5 chicos no tiene acceso a internet. En este caso los datos provienen del cuestionario complementario de la prueba Aprender del año pasado, donde se le preguntaba a los chicos si tienen o no tienen internet en su hogar. Esto no implica que ese internet sea un módem de alta velocidad, claro, que permita clases por Zoom o por Meet. Es solamente que haya internet en su casa, que incluso puede ser a través de un celular. Entonces, lo que mostraban esos datos es que el promedio del país en el nivel primario, ya de entrada, 20% de los chicos no tiene acceso a internet en la escuela, en su casa, pero como decías, la situación es muy heterogénea, con provincias donde ese porcentaje duplica el promedio, llega al 40% de chicos que no tiene acceso a internet en el hogar. Entonces, respecto a la pregunta de los aprendizajes, si bien hoy por supuesto que no lo sabemos, pero tomando en cuenta los resultados de las encuestas que venimos haciendo, los datos que venimos recabando, las investigaciones que se realizan desde distintos organismos y analistas, podríamos aventurar que las brechas en términos educativos se van a ampliar. Ya eran, digamos, preocupantes en Argentina, en particular si comparamos resultados de aprendizaje entre niveles socioeconómicos, y con esta situación donde, digamos, hay una asociación entre el nivel socioeconómico y la conectividad en los hogares, y una asociación entre el nivel socioeconómico y el capital cultural de las familias que pueden estar acompañando a los chicos, es muy probable que familias en condiciones desfavorecidas tengan una situación mucho más compleja en términos educativos ahora y al momento de regresar a la escuela. Sí, y redondeando esta charla, que usted se especializa en economía de la educación y el financiamiento educativo no solo en nuestro país, sino para América Latina y el Caribe. ¿Usted cree que luego de esta pandemia, al menos en países como en la región sobre la que usted trabaja, tendrán que replantearse necesariamente una currícula absolutamente distinta que la actual y financiar distinto? Bueno, creo que el desafío curricular es no solamente de nuestra región, sino de todos los países. Algo que se ve en particular en la prueba PISA, que no es una prueba curricular, pero sí permite medir habilidades que se enseñan a través del currículo, pero que no son, digamos, preguntas de memoria que uno podría aprender de memoria, sino que son
están más relacionadas con habilidades para la vida, con solucionar problemas de la vida real, ahí sí se ve una disparidad entre los resultados de países que orientan su manera de enseñar a la resolución de problemas prácticos, concretos, desde un enfoque curricular, pero enfocado a la resolución de esos problemas, y de países que tienen, en particular en América Latina, eso es mucho más común, en Argentina también, donde el currículum no está enfocado tanto en esta resolución de habilidades, de capacidades como las mide PISA, y en ese sentido, sin duda, plantea un desafío para Argentina. Se han dado varios pasos importantes en términos curriculares en Argentina, pero sin duda el desafío todavía por delante es mucho mayor, y esta pandemia los pone al descubierto. Créame que ha sido un placer conversar con usted, Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias. El licenciado Víctor Bollmann, que es quien es el director técnico de Argentinos por la Educación.